La última vez que vine, el año pasado, os dejé con un pensamiento, no sé si algunos lo recordáis, que estaba en el primer capítulo de Génesis. Pero el Señor me estiró de las orejas después, si es que se puede decir así. No sé cómo lo percibí, por no leer el capítulo entero, porque el capítulo entero es muy importante leerlo. Pero antes de leer el capítulo, y para que entendáis por qué yo sentí que me estiraba de las orejas, tiene que ver con algo que ya algunos que me conocéis ya lo sabéis, y es el tema de, a mí me pasa como a Miguel Ángel, pero de una manera distinta. Él le mueve el Señor a predicar por medio de la música, por medio de su vida aquí con vosotros, comunitaria, pastoral, y dando testimonio, o evangelizando. Pero a mí me mueve mucho porque estoy en el mundo de la educación, el mundo de la ciencia. Pero cuando yo era un joven, aquí veo a muchos, yo era ateo, yo era agnóstico, yo no creía en Dios. Y la ciencia me fascinaba. Y lo que pasó es que luego cambié con respecto a Dios, pero la ciencia no ha dejado de fascinarme. Yo soy de los que piensan que la ciencia no te aparta de Dios. Los que no quieren ir a Dios, que no pongan como excusa la ciencia, porque no es verdad. La ciencia no te aparta de Dios. Y si no, leed el capítulo primero de la carta a los romanos del apóstol Pablo, que dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. O sea, vayáis a donde vayáis, miréis en un telescopio y veáis la nebulosa de Andrómeda, vayáis a un microscopio y veáis cómo funciona una célula, cómo se empieza a dividir una célula, os vais a maravillar. Bueno, al menos a mí me pasa. Y esa maravilla te deja sin palabras, te deja sin excusa ante la creación de Dios. Pero ¿qué pasó el año pasado? El año pasado se publicó en Francia un libro titulado Dios, la ciencia y las pruebas. Cuando lo sacaron, son dos autores, un ingeniero y un teólogo. Cuando lo sacaron en Francia, la gente pensó que, ¿cómo vas a hacer un libro que hable de teología y de ciencia? No le va a gustar a nadie, vaya mezcla, ¿no? Lleva en Francia más de 250.000 libros vendidos, y yo, como soy así, no puedo resistir y me lo descargué estas navidades. Voy por un poco más de la mitad y ya estoy en la parte teológica y se me está cayendo la baba. Porque eso es justo lo que a mí me pasó. Sí, me pasó, como le ha pasado a muchos científicos, que yo no lo sabía, que estudiando el universo se dieron cuenta de que ser ateos era, perdón por lo que voy a decir, pero era de no entender, se creían muy inteligentes, pero era de no entender lo que estaban viendo. Le voy a poner, no hago propaganda del libro, ni hace falta que lo leáis, eso son las personas que nos gustan estas cosas frikis, pero lo voy a decir en dos cosas antes de leer el primer capítulo de Génesis. Lo voy a decir en dos palabras. Durante mucho tiempo, Aristóteles ya en la antigüedad, en Grecia, la gente creía que la única manera de eliminar a Dios, de no tener en cuenta a Dios nunca y poder vivir mi vida sin tener en cuenta a Dios, la única manera racional, me refiero, o científica o filosófica, si quieres decirlo así, era considerando el universo como algo eterno, que siempre ha estado ahí, y que a base de tiempo y tiempo, por azar, por casualidad, un día se juntaron unas moléculas, se juntaron unas células, se juntaron unas plantas y llegamos los hombres, y todo fue procesos pues, de casualidad, azar, hasta llegar a nosotros. Hoy en día se sabe que para creerte esto hace falta más fe que para creer en Dios. Está demostradísimo, por eso se llama las pruebas de Dios, diríamos, que es que no es así de sencillo. Ni teniendo toda la eternidad da tiempo a que aparezcas tú tal como tú eres. Porque somos algo tan complejo, cada ser humano, que es imposible la palabra no me sale ahora, de demostrar, digamos, que eso por casualidad se va a producir, es imposible. Os lo voy a decir de otra manera antes de ir a la Biblia. Esos autores lo que vienen a decir es, ¿cuántos científicos que empezaron siendo ateos, algunos realmente beligerantes, o sea, un ateísmo
de atacar a los que son creyentes, han acabado diciendo, mira, no me habléis de cristianos ni de nada, porque no quiero estar en ninguna religión, pero este universo y nosotros no estaríamos aquí si no hubiera habido una mente muy superior a la nuestra, incomparablemente superior, algo totalmente inconcebible de superior, digamos, que lo ha programado todo. Si no hubiera esa inteligencia suprema, superior, nosotros no existiríamos. Y eso dice gente que no habla de la Biblia, ni de ninguna otra religión, simplemente hacer sus cálculos. Solo es un detalle, creo que ya me lo habéis oído, pero es el que más me gusta. Cuando hace un siglo más o menos, pues los años 20 del siglo pasado, Einstein había sido ya mundialmente famoso, probablemente es el científico más famoso de todos los tiempos. Lo recordáis con su pelo despeinado blanco, su bigote y su lengua afuera. Esa es una de las fotos más famosas, no hace falta que esté siempre con la lengua afuera. Pero era un hombre muy carismático, muy famoso. Él tiene frases muy célebres, no vamos a decir nada para no alargarnos nada más de la cuenta, pero él hubo un momento en que le vinieron a decir que todo lo que él había hecho, todo lo que había descubierto, demostraba, gente que seguía sus fórmulas, gente que seguía sus razonamientos, la teoría de la relatividad que se dice, que el universo tenía que tener un principio, no podía ser eterno, tenía que haber un principio. Y entonces él se enfadó muchísimo, porque en ese momento era bastante ateo, y decía, no me digáis que el universo tiene un principio, ya me queréis colar la Biblia otra vez, eso es un cura que hay por ahí, es verdad que era cura este señor, se llama Georges Lemaitre, era un belga, que además de cura era físico teórico, y bueno, este hombre llegó, desarrollando los trabajos de Einstein, llegó a la conclusión de que había un principio del universo, que eso ya lo habían dicho muchos teólogos cristianos, si no hay un principio, tal como dice la Biblia, un principio, nosotros no estaríamos aquí. Es muy fácil, si os gusta la lógica, es muy fácil de entender. Si vas para atrás y es eterno, y no llegas, tampoco estarías tú aquí, no estaríamos nadie aquí, porque aún no habríamos llegado. Porque irías para atrás y nunca llegarías al principio. Tiene que haber un principio de las cosas para que lleguemos al día de hoy. Igual que yo he escuchado la predicación de Miguel Ángel el día 31 y podíamos decir podemos decir que esa es la primera predicación del 2024 porque hemos dicho que al día siguiente, el 1, empezaba este año. Había que empezarlo de alguna manera. Voy a meter aquí una pequeña cuña antes de seguir con esto de la cita. Pero solo para que quiera, es una pregunta mía para que se la quiera plantear. ¿Por qué no celebramos el nacimiento de Jesús con el día 31? Porque si lo que pasa cada año pasamos, decimos que son años desde que nació Cristo, ¿por qué no se ajustó al día 1? ¿No? Entonces, hoy el día 1 empezaba su año 2024, desde que nació, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí, es bastante curioso este tema. Pero vamos a lo de Einstein. Einstein estaba nerviosísimo con esta teoría. Y los que eran más ateos, para burlarse, le pusieron, ya lo dijimos que un día, Big Bang, ¿no? Como en los cómics, Bang, como de cachondeo. Sí, claro, empezó todo Bang, no sé qué. Ahora se sabe que de Bang nada. No hubo una explosión. Es algo tan preciso, si os gustan las matemáticas, que me decía Norma, tan matemáticamente preciso el origen del universo, que es que se puede estudiar. Han observado por telescopios. Claro, aquí para que me entendáis, si no os parece que os estoy pidiendo más fe que para leer la Biblia, entended que cuando un telescopio mira hacia lo lejos, lo que vemos, ¿qué es? Es el pasado. Decimos que una estrella está a 1 año luz, lo que vemos es la luz que emitió hace 1 año. Si decimos que está a 10.000 años luz, vemos la luz que emitió hace 10.000 años. 10.000 años es muchísimo tiempo. Pero es que si hay el objeto más lejano que se ha podido ver del universo, está a tantos millones o miles de millones de años luz, quiere decir que la luz empezó a viajar desde hace esos miles de millones de años. Con lo cual estamos viendo el pasado, lo que era el universo. Y todos hemos visto casi el origen del universo, los de mi edad lo hemos visto todo. Eso no sé si lo sabéis, es muy curioso. ¿No os acordáis cuando las teles de antes se perdía la señal, que empezaba a hacer y a salir ahí unos puntos negros y vamos? ¿Os acordáis de eso? Eso se llama radiación cósmica de fondo. Los que descubrieron ese año desde que nací yo, en el año 65, recibieron el premio Nobel. Porque eso está en todo el universo, pongas donde pongas la antena. Si en lugar de sintonizar la onda que trae la señal de tu canal, o sea Inglaterra, sea aquí, sea donde sea,
no sintonizas nada, la antena va a captar un ruido y una vibración de fondo, que es lo que queda, es el eco que queda de eso, del principio. Porque igual que nos llega la luz de hace millones de años, nos llega esa radiación de fondo. Pero bueno, esto es ya un poco más complicado. Pero para que lo entendamos, lo que se dieron cuenta en esa época, mucho ya después de morir Einstein, y Einstein lo reconoció, es que tuvo que haber un principio y que ese principio estaba muy bien diseñado matemáticamente, muy bien calculado todo, y que si fallaba no en un decimal, sino en el decimal número 20, un número, ya no estaría nada aquí. El universo hubiera colapsado, no se hubieran formado estrellas, ni galaxias, ni planetas, ni plantas, ni animales, ni seres humanos, ni nada. Todo está como programa, se llama principio antrópico, para que le gusten esas cosas. Significa que antropo significa ser humano, significa que para que llegue el ser humano, que es lo que dice este capítulo, antes todo tiene que haber estado hecho de una determinada manera para que exista el ser humano. Si no, no existiríamos simplemente. Bueno, después de esta breve introducción, este rollo, vamos a leer el capítulo 1. Que, aunque solo lo lea, ya podemos llamarlo. Lo importante es que escuchéis, como dice la canción, lo que dice la palabra de Dios, el capítulo 1. Seguro que lo habéis leído muchas veces, pero ya sabéis que yo tengo una manía. Yo leo otras versiones, vosotros leéis como Reina Valera del 60, será, o la revisada. Si veis diferencias, me deis una señal, pero básicamente yo me voy a ir parando en los puntos donde hoy en día es que tenemos que dar la razón a la Biblia. O sea, es que es como si alguien hace los miles de años que escribió la Biblia supiera que en el siglo XXI los científicos iban a decir: ¿cómo sabíais esto? ¿Cómo lo sabíais? Si no teníais telescopios, no teníais nada. ¿Cómo sabíais esto? Lee. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy importante. Cuando hablamos de crear, hablamos de crear. No os creáis esas cosas que cuentan por ahí, de que había un caos informe, eso es una mitología griega. Crear significa crear. O sea, antes de los cielos y la tierra que dice aquí, no había más que no oigo lo que a mí me gustaría oír. Antes no había más que Dios. Porque empezó en el principio el tiempo. Estamos hablando del segundo cero del universo, de la creación. Empieza a contar aquí. Aquí empieza a contar el tiempo. Claro, esa es una pregunta que está en infantil como filosóficamente profunda. O sea, ¿qué hay antes de empezar el tiempo? Dices, bueno, antes, si no había tiempo, no hay antes. ¿No? Si antes no había tiempo, no había nada. Pero no es verdad que no hubiera nada. Estaba Dios. Para el que le gusten los principios, el mejor principio, mejor que este incluso, es el principio del Evangelio de Juan. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y luego va a ser un versículo y dice, por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Eso coincidiría con este versículo 1. Pero hay un versículo anterior que no solamente nos dice que estaba Dios, sino dice que en el principio estaba la palabra, que la palabra estaba con Dios y que la palabra era Dios. Y luego dirá que la palabra se hizo hombre. Con lo cual, ¿quién estaba con Dios en el principio? La palabra, que es Jesús. Por lo tanto, lo que había antes del universo no era nada, era la Trinidad. Lo vamos a ver aquí, la Trinidad. La Trinidad estaba ya antes de existir el universo. Sigo leyendo. Y la tierra, pero es la tierra que ha creado en el versículo 1. Ha creado los cielos y la tierra. Dice, la tierra estaba sin orden, vacía, había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya aparece aquí este hombre, o este señor, o esta señora, como lo queráis llamar, el Espíritu de Dios. Es Dios, ¿no? Aunque lo llamamos el Espíritu de Dios, aunque nos hagamos un lío con la Trinidad, es Dios. Pero ¿por qué nos habla en el versículo 2 de la Biblia del Espíritu de Dios? Porque ya estaba allí. Voy a contar un chiste. Estoy muy filosófico y este chiste sí me gustaba mucho. Lo siento si hay alguno muy fan de Roma y de los católicos, porque vais a recibir. Dice que estaba la Trinidad decidiendo qué iba a hacer en vacaciones
Y dice Jesús, ¿por qué no vamos a Roma? Dice el Padre, venga, vamos a Roma estas vacaciones. Y dice el Espíritu Santo, sí, vamos a Roma, que yo nunca he estado en Roma. Es muy cruel para los católicos, porque si nunca ha estado en Roma, ¿qué lleva haciendo el Vaticano 2000 años de allí? Pero bueno, lo cierto es que, aunque el chiste parece es una chorrada, pero lo que te hace pensar es que la Trinidad, por decirlo así, entre sí, dentro de sí mismo, Dios tiene un diálogo, habla consigo mismo. Por eso dice, el principio estaba la palabra estaba con Dios. ¿Os acordáis que el otro día dije, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Con quién está hablando? ¿A quién está diciendo hagamos al hombre? ¿Qué se lo está diciendo a los gatos? ¿A los árboles? Se lo está diciendo a sí mismo, a la Trinidad, lo que lo dice en plural. Bueno, sigamos. 3. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mirad, parece una chorrada, me voy a tener que parar porque esto a mí, yo soy un absoluto fan de la luz. La luz es una pasada. La luz es todo lo que vemos. Si se fuera toda la luz del sol, la luz artificial, cualquier luz, no veríamos absolutamente nada de nada. Nuestros ojos funcionan gracias a que les entra luz. ¿Qué tiene la luz de peculiar? Que es, esto es un poco complicado de decir, pero es una constante, es un absoluto del universo. ¿Qué significa? Que nada puede ir más rápido que la luz. No tiene peso, no tiene materia, es una partícula, el fotón, que no tiene masa, no tiene materia, y entonces puede ir a la máxima velocidad posible, que es aproximadamente 300.000 kilómetros cada segundo. Cada segundo. O sea, darle la vuelta al planeta Tierra, así por norte, por sur, por norte, por sur, 7 veces en 7 veces, 7 vueltas. Bueno, ¿qué pasa? Que estamos hablando de algo tan rápido que lo curioso es que es constante. Me estoy enrollando, pero bueno, para que lo entendáis. ¿Alguien sabe lo que es un ultrasónico, un avión ultrasónico? Que supera la velocidad del sonido. Vale. Vamos a explicarlo con una imagen. Bueno, esta mañana, de hecho, yo lo estaba contando. Me he levantado, he visto, aquí estáis con un sol espléndido, pero ahí había granizo y de todo. Y he visto un rayo, ¿no? Bueno, la luz del relámpago. Y he empezado a contar. Sabéis que si cuentas 3, está a 1 kilómetro, ha caído a 1 kilómetro el rayo. Si cuentas 6, 2. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos porque la luz viaja tan rápido que haya caído donde haya caído, en el mismo instante que cae el rayo, yo voy a ver el resplandor, porque viaja a la velocidad máxima. Cae si es que lo puedo, si es que es visible, si está al otro lado del mundo no lo voy a ver, claro, si pasa que esté en los Pirineos no lo voy a ver, pero si está, aunque sea en esa zona de Ciudadela, yo voy a ver el resplandor en el cielo, inmediatamente. Entonces empiezo a contar, ¿qué pasa? El sonido necesita 3 segundos para recorrer cada kilómetro. ¿Qué pasa? Cuando un avión supera la barrera del sonido, que se llama, se produce un fenómeno muy curioso, que es que va más rápido que la velocidad, o sea, va más rápido que 300 y pico kilómetros por segundo, o sea, va muy rápido, rompe esa barrera, y entonces, ¿qué pasa? Que el avión va en silencio y su sonido va atrás. ¿Lo habéis visto este fenómeno alguna vez? El avión va en silencio y el sonido va detrás de él porque lo deja atrás, va más rápido, lo emite, el motor emite ese ruido, pero lo deja atrás. Eso con la luz no podría pasar. No podríamos tener una luz e ir a tanta velocidad que la luz se quedara atrás de la nave. Nunca podría pasar por la velocidad. Nunca ninguna nave podrá ir a la velocidad de la luz, pero si pudiera, la luz estaría a la par, es la velocidad máxima. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque aunque parezca una tontería, todos habéis visto, tenéis en vuestra cabeza una fórmula que dice E de energía, hay gente que dice E de Einstein porque la dijo él, pero es energía, igual a M de masa, materia, la materia, y la C, que es la velocidad de la luz, al cuadrado. O sea, 300.000 por 300.000. Es un número muy alto. Eso es la materia y la energía. ¿Qué pasa? Eso da lugar a la energía nuclear, a la bomba atómica, a todas las burradas que se puedan imaginar. Pero también hay otra manera de leerlo. Vamos al principio del universo. Si toda la materia que hay hoy en el universo, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, o sea, la materia que hay en el universo es muchísima. No solo la Tierra, los planetas, el sistema solar y el Sol. Toda la materia del universo, toda, al otro lado de la igualdad que tenemos. Una energía
descomunal. Una energía descomunal que dice que en el principio salió y que Dios dijo que fuera luz y se hizo luz. Fijaos, los que escribieron esto no tenían ni idea de lo que ahora se ha sabido. Pero sabemos que hubo un periodo del universo sin luz. Hubo un periodo perfectamente estudiado por la física cuántica, en el cual se produce una serie de, se llaman fluctuaciones cuánticas, muy difícil de entender, aquí no me voy a meter, pero básicamente ese proceso necesita, a nivel de partículas subatómicas, el famoso bosón de Higgs, si habéis hablado de estas cosas, hasta que se forman los primeros fotones, que es cuando empieza la luz. Con lo cual, que aquí esa gente que escribió, esa persona inspirada por el Espíritu Santo, que escribió esto hace miles de años, estaba diciendo que primero creó Dios el universo, empezó el tiempo y el espacio, tú hablabas el otro día, tiempo, espacio, las etapas de la vida, pues en el momento que empezó todo, el tiempo, el espacio, empezó a expandirse, empezó a crecer el universo y empezó a tener segundos, días, horas, años. Entonces, en ese momento, primero apareció, o sea, no primero, sino al cabo de un tiempo apareció la luz. ¿Cómo lo sabía la persona que escribió esto? Científicamente no lo podía saber, lo sabía por revelación espiritual. Pero no solamente lo sabía, sino que curiosamente dijo una cosa. Entonces dijo Dios, sea la luz y fuera la luz. ¿Qué decía Juan? En el principio estaba la palabra. Dijo Dios, lo dijo de palabra, ¿no? Vamos a traducirlo a términos modernos para que lo entendamos. ¿Qué significa que algo esté dicho? Significa que hay un código. Hay un código de lo que estamos hablando, si no, no me entenderíais. Si alguien no entiende español, no está entendiendo nada. Si yo me pongo a predicar el ruso, no os preocupéis, que no soy ruso, pero no íbamos a entender nada. ¿Qué pasa? Hay un código, y ese código podemos hablar, podemos decir las cosas. Ahora los físicos saben que hay un código perfectamente estudiado a nivel de partículas, a nivel de cálculos, bueno, hay un montón de ecuaciones, la de Schrödinger, la de otros. Bueno, todo está estudiado para que pueda aparecer la luz. Pero ¿cómo lo supo la persona que escribió esto? Que alguien dijo, o sea, que estaba escrito, o que estaba dicho, vamos a ponerlo en términos modernos, había esa información. La información ya existía. La mente, hay uno de los más famosos matemáticos, se llama Kurt Gödel, que ya murió, que decía, yo no puedo no creer en Dios, no puedo no creer en Dios, porque yo soy un matemático y veo matemáticas por todas partes, por el universo, por todas partes, todo está perfectamente ordenado. Y tiene que haber alguien mejor matemático que yo, que haya puesto todo este orden en el universo. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llama a luz día y a las tinieblas llamó noche, fue la tarde, la mañana, el primer día. Sí, pues es un poema muy antiguo, hay que entenderlo con la antigüedad que tiene. Ese primer día, a lo mejor, estamos hablando de millones de años. Eso nos tiene que llamar la atención. Hay un texto en el Nuevo Testamento que dice, para Dios 1000 años son como un día. O sea, nos tiene que llamar la atención la relatividad de la forma de contar el tiempo. Simplemente es la lógica de esta narración. Seguimos. Entonces Dios dijo, haya una bóveda en medio de las aguas, se separan las aguas de las aguas, e hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las aguas que están sobre la bóveda, y fue así. Es una forma también muy primitiva de explicar lo que ha pasado esta mañana, ¿no? Si llueve del cielo es que hay un agua que está arriba, que cae en forma de gotas o de, como ahora han caído esferitas de hielo, piedras, granizo, como queráis decir. Eso es porque esas gotas se han podido congelar, acumular unas a otras y formar esferas de hielo. Pero todo eso que cae de arriba es porque está arriba. Hoy en términos modernos lo podríamos llamar vapor, lo podríamos llamar de otra manera. Pero lo que es cierto es que hay un agua arriba que se precipita sobre la tierra. Y dice, reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de manera que aparezca la tierra seca. Fijaos que dice en un solo lugar. ¿Los mares están comunicados? Los mares están comunicados. Hay vasos comunicantes, el agua que va por debajo del hielo antártico, pasa entre Alaska y Asia, el Atlántico, el Índico, todo, son vasos comunicantes. El agua está comunicada, solo hay un solo lugar. Incluso hay quien dice que a lo mejor incluso los continentes formaban un solo continente que se ha ido separando. Pero lo interesante es que el agua efectivamente está en un solo, está comunicada entre sí.
dice, y es verdad que aparece la tierra seca, y a la tierra seca la llamó tierra, y a las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios que produzca la tierra hierbas, plantas que den semilla, y árboles frutales que den frutos según su especie, cuya semilla esté sobre la tierra, y fue así. Nosotros sabemos que esto depende de Dios, esto saben los biólogos, aunque a algunos les da como corte decirlo, que una vez empieza el proceso, ahí sí, sigue por sí mismo y va habiendo mutaciones, llamadlo como queráis, ¿no? Nosotros ahora comemos cosas que cuando yo era pequeño no existían, las nectarinas, por ejemplo, ¿no? O comías un melocotón o comías una ciruela, pero no una nectarina. Eso es que a alguien se le ocurrió hibridar el melocotón con la ciruela o algo parecido, pero no existían ciertas cosas. Ha habido una evolución, lo que decíamos el otro día, dentro de la propia vida, pero la vida misma, ¿cómo empezó? Ahí tenemos que volver a ver toda una serie de parámetros que no me voy a enrollar, pero que se ve la mano de alguien muy inteligente, capaz de preparar todo para que llegue eso. Seguimos. Esto vio Dios también que era bueno, fue la tarde, la mañana, el tercer día, y entonces dijo Dios, haya lumbreras en la bóveda del cielo, para distinguir el día de la noche, para servir de señales, para las estaciones, para los días y para los años. Mirad, cuando yo me convertí y empecé a ir a la iglesia, alguien me habló de este texto, y yo le dije, esto está mal. ¿No ves que está mal? No sabía, que es que yo esto no sabía nada. Es verdad que es antiguo y que está escrito a la antigua, pero mi razonamiento no era verdad. Porque él dice, de estas lumbreras, dice algo muy importante con respecto al contexto de su época. Todos los griegos, romanos, babilónicos, asirios, hindúes, culturas precolombinas que conozcáis, olmecas, aztecas, incas, mayas, todos, absolutamente todos los pueblos, excepto este pueblo de Israel, creían que esas luces del cielo eran dioses. Por eso les damos nombres de dioses. Para los egipcios el sol era Ra, era un dios el más importante. Pero es que Júpiter era Zeus, era Júpiter, era un dios. Venus era una diosa. Afrodita, la diosa de la belleza, Venus. Mercurio, el mensajero de los dioses. Marte, el dios de la guerra. Todas las luces que había eran dioses para ellos. Para todas las culturas. Tendrán otros nombres. Donde un romano dice Júpiter, un griego dice Zeus. Donde un griego dice Saturno, un romano dice, no, los griegos dicen Tronos y los romanos Saturno. Pero cambian el nombre, pero se refiere al mismo planeta. ¿Qué pasa? Que ellos no dicen que sean dioses, dicen que son lumbreras. Lumbreras que sirven para alumbrar la tierra desde la bóveda del cielo. O sea, sí, dice que simplemente emiten luz. Nada más. Parece que hayan estudiado en el siglo XX los que escribieron esto. Estas son luces. Sirven para orientarnos, claro. ¿Por qué distinguimos las estaciones? Porque no ves lo mismo en el cielo en una estación que en otra. ¿Por qué vemos que cambian los meses? Porque cambia la luna. De hecho, la palabra mes viene de la palabra antigua de decir luna. Por eso menstruación, que viene también con la luna, por decirlo así. Todo lo que tiene que ver con la luna es una forma de asociar al ciclo de la luna que va a ir pues de llena a menguante, a nueva y otra vez creciente y otra vez llena. Y eso es el ciclo de la luna. Bueno, todo esto va a servir para orientar. Hay gente que siembra y siembra, pues cuando la primera luna llena de enero hay que podar, por ejemplo, o hay que sembrar, o hay que segar. Y sirven para hablarnos de las estaciones y de los días, que el sol nos orienta de si es de día, si es de noche. Sigo. E hizo dos grandes lumbreras, la mayor para dominar el día, la menor para dominar la noche y también las estrellas. ¿Qué pasa? Ellos saben perfectamente que la mayor depende de la menor. ¿Por qué dicen la mayor y la menor? Curiosamente, ¿cómo lo saben? El sol, a simple vista, tiene el mismo tamaño que la luna. Por eso se producen eclipses de cuando en cuando. Porque la luna eclipsa al sol, se pone delante del sol. Ahora sabemos que es 400 veces más pequeña que el sol, pero está 400 veces más cerca de la Tierra. Con lo cual se produce esa conjunción. Vemos una esfera coincide, o sea, un círculo con el otro, coincide, lo tapa y hace un eclipse. Pero ellos ¿cómo sabían que había una lumbrera mayor? Si a simple vista son iguales.
pones el dedo gordo así, está saliendo el sol, lo tapas, estás en la luna llena y la tapas. Depende de tu brazo, depende de tu dedo, pero sabemos que no mide este ancho, ni el ancho de nuestra mano. Pero ¿cómo sabían que la lumbrera mayor era el sol? Seguimos. Puso en la bóveda, las puso para alumbrar la tierra, para dominar el día y la noche, para separarlos de las tinieblas. Aquí sí que está hablando del día y la noche, que ahora llamamos día y noche. Y entonces mi pregunta era, claro, pero si ya hablaba de día y de noche desde el día 1, ¿por qué empieza ahora a decir que ahora se diferencia? Porque está diferenciando dos cosas. El hebreo tiene muchas menos palabras que cualquier idioma actual. Es un idioma muy antiguo, muy primitivo, pero un pueblo con mucha revelación. Por lo tanto, con pocas palabras tienen que decir todo. ¿Qué pasa? Si tú dices día y noche, en el fondo lo que estás diciendo es luz y oscuridad. Es de día, es de noche, te fijas si hay luz o si hay oscuridad. Pero cuando hablamos de esta forma de señalar las días y las noches, ya estamos hablando de algo que estudiamos en el colegio, que tiene que ver con la rotación de la Tierra sobre su eje, y que mientras estamos en las horas diurnas, el Sol nos ilumina, y cuando nos vamos a las horas nocturnas, ya no nos da el Sol. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo es que hubo un momento que se empezó a ver este fenómeno claramente. ¿Y sabéis qué dicen los estudiosos hoy en día? Que eso es porque, y vamos a seguir leyendo y lo vais a entender, se produce un cambio en esa atmósfera. Fijaos qué dice a continuación. No, perdón, lo he leído antes. ¿Qué ha habido antes en la Tierra? Antes de empezar a hablar de estas lumbreras que guían las plantas, ¿no? ¿Las plantas qué hacen? Las plantas emiten oxígeno y chupan el dióxido de carbono. ¿Qué pasa? A medida que la atmósfera ha ido acumulando oxígeno, es cuando se ha hecho transparente. Si veis, si os gusta la astronomía y veis imágenes de Venus, de Marte, de Júpiter, veréis que esas atmósferas son como una densa niebla de gases irrespirables porque no hay oxígeno, o si hay muy poco. Y entonces, ¿qué pasa en esas atmósferas? Que aunque no hemos estado allí por la refracción de la luz, o sea, el espectro de la luz, vemos de qué están compuestas las atmósferas y vemos que no son transparentes. Son como muy densas. Mira, es que aquí las plantas hicieron transparente, por eso vemos los días como este de hoy, preciosos, transparentes, y podemos ver las lumbreras, podemos ver claramente cuando sale el sol, cuando no. Si un día hay muchas nubes, pues no. Pero ha sido el cambio que han hecho las plantas. Y entonces puede aparecer lo que dice a continuación, que entonces dijo Dios: produzca las aguas innumerables seres vivientes, que haya aves que vuelen sobre la tierra y sobre la bóveda del cielo. ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer los animales, y eso es lo que dice la ciencia también. Hay un progreso, las células se hacen más complejas, los seres se hacen cada vez más complejos. No es lo mismo una planta que un animal, por muy sencillo que sea. ¿Cuál es lo más antiguo que hay en el mundo? Lo tenemos aquí en las playas de Maraes. ¿Sabéis lo que es? Una de las plantas más antiguas que hay, la Poseidonia. Tiene miles y miles de antigüedad. Sigue siendo igual que cuando había dinosaurios, esa misma planta. Porque ahí pues no se la comían los dinosaurios, ni las vacas, ni nada, y se ha seguido reproduciendo en las costas de Baleares y en otras costas también. ¿Qué pasa? Hay un momento, si habéis buceado, que esas plantas pueden alimentar a peces y otros que se comen a esos peces. Con lo cual estás creando un ecosistema. Y lo que está diciendo aquí, empieza a haber seres vivientes. Curiosamente, cuando llegamos al capítulo 2 otro día, veréis lo que es esto de los seres vivientes. Pero bueno, seguimos. Y les dice: sed fecundos, multiplicaos, llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde, la mañana del quinto día. Es que me quiero parar, nos paramos el otro día, pero fijaos, ¿qué ha pasado aquí? Es muy curioso. Dios acaba de hablar, le ha dicho a la luz que sea la luz, pero ha hablado a los animales. Y le ha dicho algo que el otro día decíamos que nos lo dijo a los seres humanos. Que se reproduzcan, que llenen toda la tierra y que digamos, invadan todo, ¿no? Multiplíquense, llenad las aguas, ¿no? Y a continuación sigue diciendo: entonces dijo Dios, produzca la tierra, o sea, salen del mar, que eso es también lo que dice la evolución, y según salen los animales marinos, no sé si habéis visto algún documental, este bicho no sé cómo se llama, pero es alucinante. Es un pececito que está en ciertas lagunas, que cuando hay mucha sequía,
se queda a la laguna sin agua y el tío sigue caminando. Sí, son medio aletas, medio patas. Puede ser. Sí, sí, puede ser. Claro, de eso a los reptiles ya no hay nada. O sea, todo eso puede seguir su evolución porque ha empezado en las aguas con su vida, ¿no? Pero es que dice que todos estos luego en la tierra, dice que fue así que dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, ganado, reptiles, animales de la tierra, según sus especies. Esa es la tierra, eso ya es, la evolución ya se ha puesto en camino. La inteligencia suprema que ha puesto todo eso a funcionar, ya deja que evolucione. Y si miráis un avestruz, es lo más parecido que hay hoy en día a un dinosaurio, a un velociraptor, creo que se llamaban. O sea, no vuela, corre como rapidísima, va y ¡pum!, si te pega un picotazo lo flipas, ¿no? Y si miras el esqueleto, y habéis visto el Parque Jurásico, es un velociraptor prácticamente, el mismo esqueleto. Porque lo que ahora vemos es que ha evolucionado. Claro, no sabíamos, se ha estudiado con los fósiles, que es que muchos de esos reptiles luego desarrollaron plumas, pero algunos llegaron a volar y otros no. Por eso habla siempre lo último de las aves. Y ya acabo, que lo voy a ir a lo del hombre. Y hizo Dios a los animales de la tierra, todos según su especie, y vio que era bueno. Hasta ahora todo ha visto Dios que era bueno. Antes de empezar, ya me callo aquí, en el 26, de decir, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué de repente Dios dice esto de nuestra imagen? Esto es lo que a los científicos les mata, a los ateos, a los que les encanta, como a mí, ¿no? Como a vosotros. ¿Por qué de repente hay este cambio? Porque hasta ahora Dios no ha hablado de su imagen, ¿no? Yo soy profesor de dibujo y a mis alumnos les empiezo a hacer, venga, vamos a dibujar esto, lo otro. Ahora vamos a dibujar un ser humano. Y ahora vas a hacer un autorretrato. Entonces ahí ya, no, por favor, no un autorretrato, no, porque es tu imagen. Es muy difícil dibujar a ti mismo. ¿Sabéis por qué es tan difícil dibujar a ti mismo? Si yo dibujo a Tintín y lo dibujo más o menos bien, me dirán, es Tintín. O es Pedro Sánchez. O es una caricatura de no sé quién. Pero si te quieres dibujar a ti mismo, como estás viéndote durante toda la vida en el espejo, eres hipercrítico. ¿Conoces? Dice que la gente dice, me conoces como la piel de la mano. No, como la palma de la mano. No, la piel de la palma de la mano no la conocemos. Miradla bien y veréis que hay miles de rayas que no habéis visto nunca. Pero el rostro sí. El rostro nuestro lo conocemos. Igual que reconocemos a las personas que ya conocíamos. El rostro nuestro, antes de Instagram y de los millones de fotos que se cuelgan ahí cada día, ya la gente está harta de ver su rostro. Y por eso, cuando no existía la fotografía, y un pintor muy bueno como Velázquez hacía un retrato de alguien súper bueno, impresionaba mucho. La gente decía, que venga Velázquez y me pinte a mí, porque veía su rostro ahí, que me ha captado. Y por eso cuando empezó a ver fotógrafos por países donde no habían visto la fotografía, y la gente veía sus fotos, pensaban que les habían robado el alma, porque eso solo lo veían en el reflejo del río, o sea, del estanque, quieto en el agua, en un espejo, pero que alguien tuviera en un papel impresa su cara, no lo podían entender. Esto de la imagen, y aquí ya me paro, es un nivel superior. ¿Por qué estamos en un nivel superior de la creación? El nivel máximo, no hay otro. Es donde el otro día empezamos y donde hoy nos quedamos. ¿Por qué no hay otro nivel superior? Lo voy a dejar un poco, como dije, de deberes hasta el mes que viene, pero solo os voy a decir una cosa. Vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de la eternidad. Si Él dice hagamos, es que hay un plural, hay una conversación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra. No dice, voy yo a hacer al hombre a mi imagen. Eso sería un escultor moderno. Voy a hacer una escultura con mi imagen. No, Dios no dice eso, dice, nosotros hagamos al hombre a nuestra imagen. Claro, ¿cuál es su imagen? Ahora voy a hacer una cosa también un poco de broma para ir acabando. ¿Cuál es la imagen? ¿La de un nativo de no sé dónde, de una isla de Polinesia? ¿La de un siberiano? ¿La de un escandinavo? ¿La de un mediterráneo? ¿La de un africano? ¿La de un americano del norte? ¿Americano del sur? ¿De otra? ¿Cuál es su imagen? No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso. ¿Qué hay que nos hace humanos a todos? Independientemente de que no nos parezcamos en nada. Es que hablamos entre nosotros. Es el lenguaje.
Podéis decir, no, porque un bebé ya es humano aún antes de que hable, es cierto. Pero ¿cómo es que aprenden los niños a hablar? Aún sigue siendo un misterio para los psicólogos evolutivos. ¿Cómo es que aprende un niño a hablar? Tú puedes enseñarle a un loro a hablar y te repetirá las palabras exactamente hasta con el tono que se le ha enseñado. Buenos días, buenos días. Me llamo Pepe, te lo va a decir igual. Pero no intentes tener un debate filosófico con el loro. No intentes tener una conversación, porque lo que va a hacer es repetir nada más. Un niño muy pequeño, cuando te suelta la primera frase, yo flipo, siempre con la creatividad de los niños. O sea, ¿dónde se sacan el lenguaje? El científico ateo más importante del paso del siglo XX al XXI, Francis Collins, ya os he hablado de él, era un médico ateo al que le dijeron que dirigiera el proyecto para descifrar el genoma humano, todo el código genético de los seres humanos. Cuando acabó el proceso, fueron años, ahora ya está descifrado el genoma humano, o sea, cómo funcionan todos los genes, o sea, cómo funcionan, hasta dónde llega cada gen, los que determinan pues, cómo son nuestros órganos, corazón, pulmones, huesos, tal. El que lo estaba descifrando era ateo. Cuando acabó, ahora es cristiano. Da conferencias en iglesias, en universidades cristianas. ¿Por qué Francis Collins se hizo cristiano? Y escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios. Por esta idea tan simple. Él dijo, a ver, solo un ser dotado de lenguaje como los seres humanos, que somos capaces de hablar, podemos entender que algo tan pequeño que no lo podemos ver a simple vista, que es un espermatozoide y un óvulo que no se ve a simple vista, se van a juntar, van a reorganizar su código genético y eso va a funcionar como un texto, como un lenguaje, con puntos, con comas, con frases, tal, que va a decir, ahora os vais a dividir así las células. Ahora esas células van a ser de otro tipo porque va a ser la médula espinal, el cerebro, estas van a ser tejido neurológico, neuronas, estas van a ser tejido óseo, estas van a ser sangre, estas células van a ser piel, estas células serán pelo, estas células serán músculo, estas células serán riñones, serán hígado. ¿Cómo lo saben? Porque las células que se juntaron se dividieron 2 iguales, 4 iguales, 8 iguales, 16 iguales. ¿Por qué de repente aparecen los órganos, los tejidos? ¿Por qué aparecemos nosotros tal como somos? Porque está escrito en nuestro genoma. Está escrito en tu genoma que tú seas como eres. Pero para que entendamos ese concepto, está escrito que seas así, que tengas que haber sido construido así. ¿Quién lo ha hecho? La madre. Algunas que habéis sido madre. No va tan mayor. Tú, mientras la tenías en tu embarazo dentro, tú le ibas diciendo, ahora que se formen los ojos, que se forme su boquita, que tenga los ojos de mi color, del color de los míos. ¿A qué no? No lo hace la madre. Eso viene dado en su genética, en una cosa invisible a los ojos. Solo un ser dotado de lenguaje puede entender esto. Este pueblo, el más pequeño de su época, que lo machacaron los egipcios, los babilónicos, los griegos, los romanos, todos, ¿por qué sabía que las estrellas eran solo luces? Que el sol era una luz, que no era un Dios. Y que sin embargo hay un ser supremo dotado de lenguaje capaz de hablar consigo mismo y decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dotado de lenguaje, capaz de hablar entre sí, de establecer diálogos, hombre, mujer, padre, madre, padres, hijos. ¿O es que conocéis a alguien que no le habla a sus hijos? Nunca, que no les diga nunca nada, que quiere que no aprendan a hablar. ¿Existe ese caso? Yo solo conozco un caso, El misterio de Kaspar Hauser. Es una película buenísima y al mismo tiempo espantosa. Fue un niño que por maldad o por lo que fuera, fue escondido en un sótano, nadie habló con él, le daban de comer como si tuviera un animal. No desarrolló el lenguaje. Nadie le habló. Cuando alguien por fin encontró, es una película muy antigua, pero a lo mejor la encontráis en YouTube, cuando alguien pudo por fin, intentaron dotarle del lenguaje. Fue muy difícil. Sin embargo, los niños, con apenas 2 años, no sabes cómo lo hacen. ¿Cómo aprenden a hablar? Luego quieres aprender un idioma y no hay manera. Dices, quiero aprender inglés. No hay manera. Y ves a un chaval inglés de 3 años que habla, que dices, será asqueroso el inglés. Vas a cualquiera, a un francés, a un portugués, a hablar. ¿Por qué todos los bebés hablan su idioma perfectamente? Aunque sea el más raro del mundo, el finlandés. ¿Por qué? Porque los niños tienen esa capacidad. Nacen dotados de la capacidad del lenguaje. Nacemos dotados de esa capacidad como ningún otro ser. Me callo. ¿Qué decía el principio del Evangelio de Juan? En el principio estaba la palabra.
La palabra estaba con Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria porque vino, leed bien ese prólogo, creo que estoy llegando al versículo ya 18 o por ahí, dice, porque Él vino, porque el unigénito del Padre, el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, vino ¿a qué? A revelarnos, a darnos a conocer al Padre. Él podía hablar y decía, ¿qué decía Jesús? Os digo lo que le he oído decir a mi Padre. ¿Y qué podía decir Jesús? Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Estamos hablando de que la palabra que estaba con Dios antes de crear el universo, se había hecho hombre, podía hablar y sus ovejas la escuchaban.